la doctora Sara Mota, que es ya de aquí de la casa del Tribunal de la Tarde. Ella es infectóloga y vamos a hablar del dengue, ya considerado por unos como una epidemia en República Dominicana. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Sí, ya casi de la casa. Claro, doctora, y la recibimos con su taza de café. La de doctora café. la pelea. Como debe ser, ¿no? Yo dije, tengo que hablar con Denise porque si no hay Sí. café, no me voy a sentar Sí. aquí. No, pero ya Gracias, no hay ningún problema. El El mejor problema se café. resuelve antes de surgir. El Gracias. café Excelente. Santo Domingo. Bueno, de entrada, doctora, siempre nos preguntamos, siempre, ¿verdad? Que el dengue todos los años viene pues una temporada de pico alto, sobre todo el tema del Mira, verano. el dengue, yo decía Sí. el otro día en un programa, déjame repetir esta botellita, casi que parece como de estudiante. El dengue es una enfermedad endémica de nuestro país con brotes epidémicos. En español, o sea, digamos en dominicano, es una enfermedad. O sea, endémica significa que siempre tenemos dengue. Y me decía, siempre doctora, sí, lo que pasa es que no tenemos las cifras que tenemos actualmente. Picos epidémicos que se dan cada 3 o 4 años por diferentes razones. Quizás lo que a la gente le preocupa y uno mismo también dice, bueno, si sabemos que vamos a experimentar esos brotes, ¿por qué no prevenimos? Y es que lamentablemente el dominicano, aparte de que pone candado después que les roban, también es muy dado a la improvisación y eso se da en todos nuestros niveles. Entonces, cuando ya tenemos la epidemia arriba, vamos a descarcharrar, vamos a volver a educar a la gente, a recordar a las personas que tienen que no almacenar agua, que si la van a almacenar tienen que taparla apropiadamente, que usen cloro, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de pasarnos todo el tiempo con esa educación. Sí. Yo decía hace unos Podría días... haber algo también de subestimación. Un mosquito nos pica todos los días, cada momento. ¿Cómo va a ser Bueno, posible? no ¿Qué puede diría ser? yo eso porque la mayoría de la gente realmente teme del dengue. Incluso cuando a una persona le dicen que puede ser un posible dengue, inmediatamente se activa. Lo que pasa es que también tenemos la sensación de como, bueno, que a mí no. Y por más que uno le explica a las personas que tienen que cambiar, por ejemplo, el mosquito del dengue no se cría en agua sucia. Si nosotros dejamos, por ejemplo, esa copa de agua a la intemperie, a su suerte, es muy probable que podamos ir en 2 o 3 días a encontrar ya larvas, porque esa superficie limpia, la mosquita solamente tiene que, o sea, va a poner sus huevos en el borde, los huevos se van a quedar en ese borde y luego de un tiempo van a salir las larvas, que son lo que las personas llaman los famosos renacuajos, Sí, gusarapos. o gusarapos, Sí. específicamente. Entonces, luego esas larvas van a enquistarse y luego van a salir los mosquitos adultos. En un agua así tan limpia, el agua que utilizas para, por ejemplo, árboles, tener las personas que tienen bromelias, matas en su casa, pero también si usted tiene patio y usted tiene su patio lleno de escombros, objetos que puedan almacenar agua, por ejemplo, esa misma copa se rompe, pero queda al fondo y está tirada en un patio. Y ahorita que cayeron 2 o 3 gotas en Santo Domingo, si 2 o 3 gotas que cayeron fueron suficientes para crear una poquita colección de agua, cuando una mosquita esté buscando dónde desovar, pero mira, aquí hay un Hasta en una charquito. tapita de refresco. Bien cerveza, decían hace unos años un eslogan, en cualquier charquito nace un mosquito. Y el eslogan también viejo de cloro untado y tanque tapado, eso no ha dejado de tener vigencia, porque incluso se demostró científicamente que esa estrategia disminuía la posibilidad, ya que, claro, no es untarlo el tanque y inmediatamente taparlo, o sea, se unta, se espera unos minutos para que seque y que se active, y cuando la mosquita trate de poner huevos ahí, es un medio hostil para ella y no lo va a hacer, o sea, eso controla Doctora, la población. ¿por qué uno percibe que cada vez que hay brotes, como en esta ocasión, las autoridades, como es normal, no quieren, ¿verdad?, que la población se alarme? Y comienzan afirmaciones de que no hay ningún brote, pero entonces los casos van flotando, van saliendo. Entonces yo digo, ¿por qué, si no es más responsable o más práctico decirle a la gente, bueno, sí, estamos teniendo tantos casos y sí hay que estar alertas, a tratar de negarlo y que entonces los casos broten como espuma? O sea, ¿por qué ese manejo de las autoridades? Bueno, eso quizás deberías preguntárselo a las autoridades.
te invito a que invites la Pero redundancia usted es parte del sistema, doctora. Bueno, yo soy parte del sistema, pero no estoy, digamos, en un puesto directivo para darte una respuesta apropiada, porque yo tendría la misma pregunta, Que o sea, yo. me haría la misma pregunta Ok. que te estás haciendo tú. ¿Por qué decimos que no es una epidemia si tenemos 3.000 y pico de casos? Básicamente, para esta misma fecha del año pasado hemos tenido un aumento de un 300%. Uf. En relación a los casos del año pasado, incluso a los casos del año antepasado, porque teníamos, digamos, un receso de dengue. Entonces, actualmente sí estamos en una epidemia, tenemos las condiciones, tenemos la lluvia, tenemos la humedad, tenemos el acúmulo. Yo decía en otro escenario, el dengue es un problema de todos. Me gustó mucho una especie de organigrama que publicó la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAS, donde ponía varias instituciones. Ponía la universidad como rectora y como, digamos, coordinadora de las principales especialidades médicas del país. La universidad, las sociedades médicas, por ejemplo, la Sociedad Dominicana de Infectología, el Ministerio de Salud, el Servicio Nacional de Salud, pero también el ayuntamiento y, por supuesto, también la comunidad. Es un trabajo de todos, porque en el caso de nosotros, los médicos, los proveedores de salud, los servidores de salud, bueno, ¿cuál es nuestro deber? Mi deber es educar a mis pacientes, identificar cuando tenga un paciente que pueda hacer dengue, identificarlo apropiadamente, saber si ese paciente, o sea, primero sospechar que es dengue. Segundo, identificar en qué fase está el paciente para yo determinar apropiadamente si ese paciente puede irse a su casa con orientación, líquidos orales y vuelve mañana, o tengo que decirle no, te tiene que quedar ingresado. O si es en un sitio donde, por ejemplo, si es un sitio de consulta donde no puedo ingresar, decirte, mira, tiene que irte a ingresar a tal sitio, debo referirte. Esa es la labor del médico. Pero ¿cuál es la labor, por ejemplo, de la comunidad? La gente no puede esperar a que Salud Pública llegue a limpiarle su patio. Claro, donde hay muchos casos es deber del ministerio ir a identificar, a intervenir. Pero muchas veces yo veo entrevistas donde la gente dice, aquí no han venido, pero no. Sí. Y usted mocho, inválido, claro, sí. Aquí no han venido, entonces, es verdad, el ayuntamiento también tiene que redoblar esfuerzos y recoger la basura oportunamente. Doctora, hay algo importante que no podemos dejar de tratar en este tema. En años anteriores o otras ocasiones cuando ha habido dengue, uno escucha mucho cuando lamentablemente fallecen niños y personas fruto del dengue, que los familiares se quejan mucho del procedimiento médico que le dan una vez ingresado el paciente. Y eso se ha debatido mucho porque a veces dicen que la sintomatología del dengue es parecida a otras cosas. Así es. Y que por eso muchas veces, si no hay un médico que sigue al pie de la letra el procedimiento, puede equivocarse en la administración de un medicamento o en tomarlo a la ligera, despachar al cliente y luego agravarse. Entonces, ¿existe un procedimiento en los hospitales públicos establecidos que los médicos siguen al pie de la letra? ¿O es cierto que en ocasiones hay médicos que podrían violentar ese procedimiento? Existe un protocolo de atención que está incluso disponible a nivel digital. Un protocolo que fue trabajado por diferentes organizaciones, o sea, especialistas de diferentes sociedades médicas junto con el Ministerio de Salud desde hace algunos años y que se revisa constantemente. Incluso hace unas semanas yo estuve en un hospital de segundo nivel, en el hospital Dr. Jacinto Mañón de los Girasoles, y cuando revisaba la guía del Ministerio de Salud Pública con las guías de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, a la gente que le gusta todo lo gringo-like, o sea, muy parecidos, o sea, lo mismo, porque son recomendaciones que vienen de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que tener presente que el dengue no solamente es un problema de República Dominicana, sino que todos los países, todas las zonas que tengan un clima tropical húmedo van a tener casos de dengue. Pero volviendo a la pregunta que me haces, existe un protocolo. Y yo por lo menos puedo decir que en los hospitales donde laboro y que en los centros donde laboro se sigue ese protocolo, donde te dicen que el paciente debe manejarse de acuerdo a sus signos vitales y que la velocidad de los líquidos se debe colocar de acuerdo a esos signos vitales. Sí, el dengue se puede parecer a muchas enfermedades y de hecho,
Uno de los peligros que se corre cuando hay epidemia de dengue es que siempre solamente se piensa en dengue y se dejan a veces de lado otros diagnósticos que pueden ser importantes y que tal vez no necesitan, o perdón, que tal vez necesitan otras intervenciones. Porque el dengue, a pesar de que es una enfermedad que puede ser, que puede comportarse como grave y que si no se vigila apropiadamente, ciertamente puede matar al paciente. Fíjate que es una enfermedad que tiene un tratamiento sencillo, entre comillas, porque solamente necesita soluciones endovenosas, solución salina, solución lactato. ¿Dónde está, digamos, el truco o el kit del asunto, como se diría coloquialmente? En saber cuándo lo debo administrar. Porque si tú estás en una fase donde tu cuerpo está perdiendo líquido hacia el espacio exterior, o sea, tú no estás sangrando, tal vez no estás vomitando, pero estás hinchado porque el líquido se está yendo a un tercer espacio, ahí yo debo darte más líquido. Pero si tú estás ya en una fase de recuperación y ya tu cuerpo comienza a primero excretar el exceso de líquido y la otra parte reabsorberlo, si te doy mucho líquido en ese momento, entonces también te puedo provocar daño. Sin embargo, hay otras enfermedades que pueden comportarse en un inicio como dengue o parecerse. Y si yo solamente pienso que es dengue y no pienso que puede ser una malaria, que puede ser una leptospirosis, o que puede ser una infección como una septicemia a una bacteria, que esas tres cosas, por ejemplo, necesitan antibióticos, también el paciente se me puede complicar. Entonces, siempre los médicos tenemos el deber de poner los diagnósticos diferenciales en nuestra mente. Y el paciente tiene que tener también en la mente que debe evitar la automedicación, de que si ya yo tengo 2 días con fiebre y malestar, acudir a un centro de salud para que me evalúen, si es necesario hacer hemograma, lo que sea, y tratar de también de tener datos, o sea, de hacer una buena historia. A veces la gente va y siente que el médico le está preguntando mucho, pero siempre es bueno saber dónde estuvo el paciente en las últimas, sobre todo en enfermedades infecciosas, dónde estuviste las últimas 3 semanas, la última semana, si fue, por ejemplo, si hay signos gastrointestinales, si comiste algo en las últimas horas. Es decir, la historia clínica es muy importante. El médico debe preguntar, pero también uno tiene que darle información apropiada. Pero sobre todo, evitar la automedicación, de que muchas veces la gente tiene varios días en su casa tomando acetaminofén, tomando tisanas, los famosos jugos de guayaba con no sé qué cosa, que supuestamente suben las plaquetas, pero que eso realmente no tiene ninguna validez científica, no es cierto. Las plaquetas del dengue bajan por acción del virus y cuando empiezan a subir, suben solitas, porque la infección del dengue, a pesar de que es una infección grave, es una infección autolimitada, es decir, tiene un curso, digamos que más o menos predecible, en el sentido de que uno sabe que tiene las fases. Lo que pasa es que yo no sé en un momento X si tú vas a hacer un dengue grave o si tú vas a hacer un dengue sin signos de alarma. Perdón, incluso una de las cosas que me gusta de la clasificación actual es que antes nos enfocábamos mucho en las plaquetas. Ahora la clasificación es más clínica y lo que importa al momento de decidir si voy a ingresar a un paciente es cómo está ese paciente, si está vomitando, si está muy quejumbroso, si está somnoliento o está al contrario muy irritable, o tal si es muy joven, si es un niño muy pequeño o es una persona envejeciente, si es una persona que tiene alguna comorbilidad, o sea, sufre de algo, o tal vez no tiene nada de eso, pero el paciente vive solo o vive muy lejos del centro de salud. Aquí hay personas que tienen que tomar un motoconcho o caminar qué sé yo cuántos kilómetros hasta llegar a donde puedan tomar un vehículo. Sí. Entonces, esas cosas son las que importan al momento de decidir si el paciente debe ingresarse o no. Una vez ingresado el paciente con los síntomas, ¿en qué tiempo toma de determinar, diagnosticar el dengue? ¿Y cómo se diagnostica? Si a través de la sangre. Confirmarlo, mira, cuando tenemos casos probables de dengue, siempre uno empieza el tratamiento como si fuera dengue. Incluso, si yo pienso que es dengue, pero tengo sospecha de otras enfermedades, yo te tomo todas las pruebas, hemograma, sí tengo que tomar cultivo de sangre, pero te manejo con el protocolo de dengue, en lo que salen los resultados. Ahora bien, prueba de dengue, podemos hacer confirmación de dengue. Si es antes del 5º día de enfermedad, podemos hacer una prueba molecular de dengue, están disponibles, o también pruebas de antígeno de dengue.
Una de las más utilizadas es el NS1. Ya después del 5.º día de enfermedad se hace la serología, o sea, se toman los anticuerpos, que si está positivo, por ejemplo, el tipo de anticuerpo IgM, decimos que es una infección aguda. Pero generalmente los médicos, si sospechamos dengue, por las características, o sea, un paciente que venga de un sitio donde ya ha habido casos, que tenga fiebre, malestar, dolor de cabeza, un hemograma sugestivo que parece que es que puede ser una virosis, uno lo maneja como dengue, en lo que viene el resultado. Si se confirma, bueno, se confirmó, pero ya estamos manejando al paciente, o sea, no esperamos una confirmación. Doctora, finalmente de mi parte, precisamente le preguntaba, porque mucha gente ha escuchado muchos comerciales, oye hablar del dengue, pero ¿cuáles son esos síntomas? O sea, el que nos ve ahora mismo, que se está sintiendo en estos días medio débil, con fiebre, ¿cuáles son los síntomas principales que si ya le están dando por 3 días seguidos, usted tiene que decir, bueno, tengo que ir al médico porque creo que tengo dengue? O el niño, ¿cuáles son esos síntomas? Mira, fiebre alta, a pesar de que es una enfermedad viral, la fiebre puede ser alta, de 39 a 40 grados, no es una fiebre, es un virus, fiebre bajita, no, la fiebre es alta, dolor de cabeza, que en un niño muy pequeño puede manifestarse quizás como irritabilidad. Por ejemplo, un niño que sea un lactante menor de 5 o 6 meses no va a decir me duele la cabeza, pero se va a ver intranquilo, molesto por un dolor. Ya un niño mayor puede decir me duele la cabeza, y obviamente la persona adulta también. Un dolor que se describe que es retrocular, es decir, por detrás de los ojos, dolor articular, no artritis, sí dolor en las articulaciones o coyunturas. Podemos tener diarreas, náuseas, vómitos, podemos también tener una erupción. Generalmente la fase febril del dengue dura de 2 a 7 días. Entonces, si la persona tiene cualquiera de estos síntomas que son los signos de alarma, dolor abdominal persistente, vómitos constantes, es decir, tú puedes tener, digamos, náusea y vomitar en la mañana, pero luego tomas algo suave y no. Eso no es un vómito incontrolable. Vómito incontrolable es que tú arranques a vomitar y que, digamos, en un lapso de 1 hora tengas 3 episodios de vómito. Eso tal vez a una persona como nosotros, que somos adultos o aparentemente sanos, quizás no nos descompense. Pero a un niño muy pequeño vomita 2 veces intensamente y se deshidrata de manera importante. O una persona mayor. También aquellas personas que tienen, por ejemplo, problemas de presión o problemas renales o problemas cardíacos, esos son los que tienen que ir siempre a un centro de 4º o 3er nivel, ya que con ellos el manejo de líquidos debe ser mucho más fino, ya que no manejan los volúmenes de la misma manera. Pero básicamente, como dices, o sea, pensar, si tengo más de 2 días con fiebre, dolor de cabeza, sobre todo retrocular, dolor en las articulaciones, mucho malestar, acudamos a un centro de salud. No nos automediquemos prolongadamente. O sea, tengo fiebre un día, me puedo tomar un acetaminofén, quizás un tecito, ok, todos lo vamos a hacer. Pero si yo tengo 3 días, no sigamos, vayamos, para que no se evalúen, se tomen los signos vitales, se tomen la presión del paciente, se haga su hemograma y se evalúe bien su condición, porque si necesita ingreso, mucho mejor si es temprano, para que sea vigilado intrahospitalariamente. Y recibida la picadura, el mosquito portador, ¿en qué periodo de tiempo se empiezan a sentir las fiebres? Aproximadamente entre 7, 10, 14 días. El promedio son de 7 a 10 días. Es una buena pregunta, porque a veces la gente dice, me picó el mosquito ayer y hoy tengo fiebre, es el dengue. No necesariamente. E incluso el mosquito pica a una persona con virus dengue y el mosquito no inmediatamente es transmisor. En el mosquito el virus tiene un periodo de incubación de aproximadamente también 7 a 10 días antes de ser infectante para el otro ser humano, que va a recibir la infección. Entonces, generalmente, si estás en un área donde has recibido mucha picadura de mosquito y digamos unos entre 7 a 10 días después, más o menos 14 días, empiezas a sentir síntomas, debes sospechar. Yo recuerdo en la epidemia de chikungunya, en uno de esos apagones que nos regalan la sede, yo fui picada por muchísimos mosquitos. Y le dije a mi mamá, bueno, si en 15 días comienzan a dolerme las articulaciones, me dio chikungunya. Pero no, aparentemente me dio subclínica porque nunca tuve síntomas. Bueno, excelente. Bueno, gracias a la doctora. A ustedes. Sí. Bueno, nosotros, ¿verdad? Seguimos con el curso de nuestro contenido. Hoy en el Tribunal de la Tarde, un lunes cargado pues de muchas cosas. Vamos a una pausa breve. Tenemos pendiente las deportivas con Cristian Rojas, El Pueblo Opina.
través de la encuesta de las calles. Dionisio Santana se integra al estado de este espacio y también nuestra audiencia con José Julio Gómez, que es el secretario nacional de Cooperación Internacional del PRM.